La roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Buenos días, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Quiero pedirles que por favor abran sus Biblias en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículos 28 al 31. Dice así la palabra de Dios. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás. Y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque sólo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Algo que es muy común en la vida de todo cristiano son las tribulaciones. Y es interesante conocer la procedencia de la palabra tribulación. Esta palabra proviene del latín tribulatio, que a su vez está relacionada con el proceso de golpear con una vara las espigas de trigo para que suelten la cascarilla y obtener el grano desnudo. Y desde el punto de vista espiritual, más o menos es la misma idea. Somos golpeados fuertemente por las tribulaciones para que soltemos todo lo que cubre o enmascara nuestro espíritu. Si examinamos bien el versículo 28 del texto que dimos lectura, hallamos 4 tipos de tribulaciones, y estas son hambre, pestes o enfermedades, animales nocivos y la espada del enemigo. Y es posible, mis hermanos, que aún como cristianos tengamos que experimentar tribulaciones como estas. Sin embargo, cualquiera que sea la prueba,
plaga o enfermedad, dice el Salmo 46, versículo 1, que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sin duda, esta es una verdad que nos alienta a nosotros en este tiempo. No obstante, sabemos también que el Señor tiene propósitos santos y divinos cuando permite las tribulaciones en nuestra vida. En esta mañana le invito a meditar en 6 aspectos relacionados con las aflicciones. En primer lugar, veamos 3 cosas que el Señor espera que hagamos. Y en segundo lugar, 3 cosas que el Señor hará por nosotros cuando estemos atravesando tiempos de aflicción. Veamos entonces, en primer lugar, las cosas que el Señor espera que hagamos. Según nuestro texto bíblico, lo primero que debemos hacer en tiempos de aflicción es orar. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículos 28 y 29. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, bueno, ¿qué hay que hacer? Toda oración y todo ruego. Dicen los entendidos que cuando una máquina derrama aceite, muchas veces el remedio consiste simplemente en apretar bien los tornillos. Y así a veces el Señor necesita ajustar con fuerza algunas cosas que están flojas en nuestra vida. Y una de esas cosas que está floja en nosotros es nuestra vida de oración. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando nos azota la tribulación es cuando más nos acordamos de Dios y tenemos una urgencia especial por orar? Y qué bueno que sea así, porque el Señor anhela que estemos en comunión con Él. ¿Sabían ustedes que la oración atrae consigo grandes bendiciones? Bueno, hay muchas promesas de Dios para los que oran. Por ejemplo, en Isaías capítulo 65, versículo 24 dice: antes que clamen, responderé yo, dice el Señor. Y mientras aún hablan, yo habré oído. Y eso es una bendición sin duda. Y un pasaje muy conocido es Jeremías capítulo 33, versículo 3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses capítulo 4, versículo 7, dice lo siguiente: y la paz de Dios, paz que viene como resultado de orar al Señor, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y en el pasaje que estamos estudiando, como ya les mencioné, se dice que las calamidades más graves que pueden sobrevenir al pueblo de Dios, pero dice también que todas ellas, sin excepción, tienen su solución a través de la oración. Tienen solución en Dios, miren, a través de la oración. Así que, mis hermanos, en tiempo de adversidad, oremos al Señor. Hagamos oración individual. Oremos en familia. Únase a un grupo de oración. Hoy la tecnología nos permite hacer todo eso. Y sigamos el consejo divino. En Santiago capítulo 5, versículo 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Hay algún afligido entre vosotros? Dice, bueno, ¿qué debe hacer? Haga oración. Si hay aflicción, si hay calamidad, haga oración. Y el apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, dice: por nada estéis afanosos. Sí, en la tribulación, en medio de ella, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces,
en medio de la tribulación, lo primero que debemos hacer es orar al Señor, acudir al Señor en oración. Veamos ahora la segunda cosa que debemos hacer cuando atravesamos tiempos de dificultad, y esto es meditar sobre nuestros caminos. Es decir, darnos cuenta de la condición espiritual en que nos encontramos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 29, en su segunda parte dice: cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón. En otras palabras, que la situación de tribulación traiga una enseñanza a nuestra vida. Nosotros debemos reflexionar no solo en la condición en que estamos, sino más importante aún, las causas por las que estamos allí. Es decir, ¿cuáles son las causas y las razones por las que llegamos a estar en aflicción? Una ilustración nos cuenta que un joven condenado a muerte llenó las paredes de su celda escribiendo todas las causas por las que estaba allí. Literalmente tapizó los muros de su prisión, detallando todo lo que él había hecho y que sin duda merecían su sentencia. Entre las cosas que este joven escribió estaba lo siguiente: por no guardar los mandamientos de Dios. Así también nosotros debemos mirar bien nuestro camino, es decir, cómo estamos conduciéndonos mientras estamos de paso por este mundo. El profeta Ageo, en el capítulo 1, versículo 5 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Noten la última parte: meditad bien sobre vuestros caminos. Es importante, mis hermanos, reconocer nuestros pecados y humillarnos delante de Dios. La gran mayoría de las tribulaciones son para quebrantarnos y para humillarnos, y eso es bueno, porque el Salmo 51, versículo 17 dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Noten, si las tribulaciones son para quebrantarnos, son para humillarnos, y eso nos acerca más a Dios, entonces demos gracias a Dios aún por ello. Y veamos el consejo divino. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Noten lo que dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, ¿considera qué? Considera tu camino, considera cómo te estás conduciendo en este mundo. Veamos ahora la tercera cosa que debemos hacer cuando atravesamos tiempos de dificultad, y esto es alabar y adorar al Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 29, en su tercera parte dice: si extendieren sus manos hacia esta casa. Noten, esto nos habla de nuestra devoción a Dios. El Salmo 134, versículo 2 dice: alzad vuestras manos al santuario y bendecid al Señor. Y en el Nuevo Testamento, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran, ¿cómo deben hacerlo? Deben adorarle en espíritu y en verdad. Y el salmista, en el Salmo 95, versículo 6, dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Él es nuestro Hacedor y por lo tanto merecedor también de toda adoración de nuestra parte. Noten ustedes, todo esto nos habla de una rendición total de nuestra vida. Rindamos nuestra vida por completo al Señor. Es cierto que en tiempo de adversidad entonces es necesario orar y meditar, pero también debemos adorar y alabar al Señor. Hay bendición cuando alabamos, hay bendición cuando adoramos al Señor. Miren lo que dice el Salmo 22, versículo 3. Pero tú eres santo,
Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, el Señor habita entre la alabanza de su pueblo. El Señor envía bendición cuando le adoramos. Y miren lo que dice también el Salmo 5, versículo 11. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo, es decir, alaben, alaben para siempre. En tiempos de adversidad alaben al Señor porque tú los defiendes, dice. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Parece que cuando llega la adversidad nos ocupamos tanto de ella que nos olvidamos de nuestro tiempo de devoción con Dios. Pero mis hermanos, es cuando más debemos hacerlo. En tiempos de dificultad entonces, digamos como el salmista, en el Salmo 42, versículo 5, él dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué? ¿Por qué haces aquello? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Dios es nuestra salvación, Él es nuestro refugio. Que Dios nos conceda, mis hermanos, cumplir con estos tres propósitos en medio de nuestra tribulación. Ahora, en segundo lugar, veamos las cosas que Dios hará por nosotros cuando estemos atravesando tiempos de aflicción. Algo que acompañará siempre a los cristianos son las tribulaciones. Y es que el Señor nunca prometió una vida fácil para nosotros. Él dijo, por ejemplo, en Lucas capítulo 9, versículo 23, lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Miren, mis hermanos, la vida cristiana no es fácil, no es sencilla, pero nuestro Dios se compromete a estar con nosotros. Eso sí es una realidad. En Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6 dice: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, noten, podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, por lo tanto no temeré. Bien, hasta aquí hemos visto que debemos hacer tres cosas cuando pasamos por alguna tribulación. Se las repito: debemos orar, debemos meditar y debemos adorar. Pero la pregunta es, ¿qué hará el Señor? Veamos la intervención de Dios en nuestras tribulaciones. Bueno, en primer lugar nos dice nuestro texto bíblico que Dios oirá nuestra oración. Si nosotros oramos, Él oirá nuestra oración. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 30, en su primera parte, dice: tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, tú oirás. Noten, esta es una maravillosa promesa del Señor. Él oirá nuestra oración. El salmista en el Salmo 116, versículos 1 y 2 dijo lo siguiente: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Noten, el salmista dice: amo a Jehová, pues Él ha oído mi voz, ha oído mis súplicas, Él ha inclinado a mí su oído. Por eso le amo, dice. Por tanto le invocaré todos los días de mi vida. En verdad, mis hermanos, Dios escucha nuestras oraciones. Él las contesta también. Él dice en Jeremías capítulo 33, versículo 3: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y en el Nuevo Testamento, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en el Señor: que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, noten, Él nos oye, nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Un autor dijo lo siguiente: cuando se trata de tribulaciones, si usamos la astucia, lograremos lo que la astucia pueda darnos. Si usamos la ciencia, tendremos lo que la ciencia pueda darnos.
Pero si oramos, tendremos lo que Dios puede darnos. Si oramos, tendremos lo que Dios puede darnos, y sin duda lo que Dios nos da es mucho mejor que cualquier cosa en este mundo. La segunda cosa que Dios hará en medio de nuestra aflicción es lo siguiente: Él perdonará nuestro pecado. Si hay una confesión genuina de nuestro pecado, si hay un reconocimiento de Él, entonces el Señor perdonará también nuestro pecado. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 30 en su segunda parte, dice: y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos. La Biblia, mis hermanos, nos enseña que hay un gran obstáculo entre Dios y el hombre, y ese obstáculo es el pecado. En Isaías 59, versículos 1 y 2 dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Noten ustedes, nuestras iniquidades, nuestro pecado ha hecho división entre nosotros y Dios. Pero nos dice el mismo texto que si dejamos a un lado el pecado, no tendremos ningún impedimento para tener una correcta comunión con Dios. Confesemos entonces nuestro pecado a Dios, y Él nos oirá y Él nos perdonará. Tenemos la promesa de Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, solucionemos el problema de nuestro pecado y Dios nos sacará con su mano poderosa de todas y cada una de nuestras tribulaciones. Cuando confesamos nuestro pecado, entonces la mano de Dios, la mano poderosa de Dios, nos sacará de todas nuestras tribulaciones. Y en tercer lugar, en medio de la tribulación, dice el texto bíblico que Dios pagará a cada uno conforme a su camino. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 30 en su segunda parte y el versículo 31. Y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Si hay algo que es muy cierto, es que Dios mira el corazón. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7 dice: la gente se fija en las apariencias, pero yo, dice el Señor, me fijo en el corazón. Y en el versículo 31 del texto que estamos estudiando, se afirma que Dios es el único que conoce el corazón de los hombres. Noten, así lo dice: porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Es el único que conoce el corazón de los hombres. Es decir, podemos engañar a los demás, incluso podemos engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios jamás podemos engañarle. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Noten ustedes, podemos engañar a medio mundo, pero a Dios no podemos engañar, pues Él conoce nuestro corazón. Por lo tanto, en medio de las aflicciones, en medio de las tribulaciones, afirmemos nuestro corazón para con Dios, porque lo primero que Él mira es nuestro corazón y todo lo que en Él hay. ¿Se han preguntado ustedes qué busca Dios en nuestro corazón? Bueno, Dios busca fe, busca confianza plena en Él, busca adoración en espíritu y en verdad, busca acción de gracias, busca el olor grato de la santidad y busca un corazón contrito y humillado. Y mis hermanos, todo esto busca el Señor mucho antes de mirar nuestra tribulación.
Como el médico cirujano que va a intervenir quirúrgicamente a su paciente, primero examina su corazón para ver cómo está y si es posible la operación, así nuestro Dios, antes de intervenir a nuestro favor, examina primero nuestro corazón y entonces, dice el texto bíblico, nos dará conforme a nuestro camino, conforme a nuestro corazón. Cabe entonces hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Cómo está nuestro corazón en este preciso momento delante del Señor? ¿Es un corazón conforme al del Señor, de tal manera que está preparado para recibir la bendición necesaria? ¿Cómo está nuestro corazón? Dios tiene propósitos para cada tribulación entonces. En el versículo 31, en su última parte, dice: para que te teman y anden en tus caminos. Noten el propósito de Dios dentro de la tribulación. Para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. En esta mañana oro al Señor para que nos apropiemos de estos propósitos del Señor en medio de la tribulación. Es decir, que en medio de la adversidad, que en medio de la tribulación aprendamos a temer al Señor y andemos en su camino. Y recordemos, mis hermanos, que Dios permite las tribulaciones en nuestra vida con propósitos misericordiosamente preparados. Pero además, Dios interviene en cada una de nuestras tribulaciones. Bendito sea el Señor. Amén. Como el siervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti,
Señor.